Vamos a crear la base de datos para nuestra red interna. Para poder hacer esto, vamos a descargar algunos paquetes de MySQL desde la terminal y vamos a escribir apt-get install MySQL server y la versión que sería 5.7. ¿sí? En este caso ya se instaló, así que vamos a ir a la carpeta de MySQL. En esta carpeta tendremos varias carpetas y varios archivos. Nosotros vamos a ir a configurar en la carpeta de mysql.conf.d y estando aquí vamos a configurar mysqld.cnf. Para eso vamos a usar nuestro editor de texto. Y en el editor de texto vamos a buscar una línea que está comentada por defecto, que es bind address. Esta línea está comentada por defecto y tiene como IP el localhost, que es el del 127.0.0.1. Nosotros tendremos que borrar el numeral que indica comentario y aquí debemos de poner 0.0.0.0. Una vez hecho esto, vamos con control O, lo guardamos y salimos. Ahora podremos entrar a MySQL con nuestra cuenta root. Para eso vamos a ingresar MySQL -u root -p. Nos va a pedir la contraseña de root y vamos a poder entrar al monitor de MySQL. Ahora tendríamos que crear nuestra base de datos. Yo en este caso ya la tengo creada y para mostrar mis bases de datos creadas ingreso el comando show databases y la base de datos que yo creé es DataB interna. Entonces para poder entrar en esta base de datos escribimos use bd interna y nos cambiará nuestra base de datos a la bd interna. Entonces para crear la base de datos lo hacemos con el comando create database de MySQL y le damos el nombre de nuestra base de datos que queremos. Luego ya creada nuestra base de datos podemos crear en la base de datos tablas. Create table y le damos el nombre. Yo ya creé una que se llama productos y aquí creamos el id int, el nombre con varchar. Podemos dar aquí el rango de cuántos caracteres que queremos que tenga y bueno, la tabla que fue creada dentro de la base de datos para nuestra red interna se llama productos. Entonces para poder ver que ya está existente en nuestra base de datos vamos a ingresar a describe y el nombre de nuestra tabla, en este caso sería productos. Como podemos ver tenemos dos campos que sería id y el nombre. Ahora vamos a crear a los usuarios y a darles privilegios y a qué bases de datos pueden consultar e incluso a solo algunas tablas de la base de datos. Para poder hacer esto vamos a darle privilegios a los usuarios grants. Para ejemplo vamos a poner all privileges on bd interna. Para muestra vamos a crear usuarios que van a poder consultar la tabla productos en nuestra base de datos llamada bd interna. Aquí creamos el usuario y aquí vamos a crear la IP. El numeral nos indica que no solo a una IP se le va a dar privilegios, sino a todo el rango de la dirección de 50. Aquí creamos la contraseña y con esto vamos a crear a nuestros usuarios para que puedan tener privilegios en consultar la tabla productos en nuestra base de datos bd interna, que sería algún cliente de la red interna 50.1 a la 50.254. Para poder ver si el usuario fue creado correctamente vamos a MySQL -u y escribimos el usuario que creamos.
Aquí vamos a escribir la contraseña. Y como podemos ver, se nos ha denegado el acceso a MySQL porque nuestra IP no es la IP del rango que escribimos en donde la configuramos. Esto quiere decir que el usuario sí fue creado y podemos ver que sí se usó el password correcto.